Seguimos aquí con Pro al Futuro por Estación 820 en este programa especial que estamos realizando desde la Delegación San Fernando del Centro de Patrones Fluviales. Antes de la pausa dejamos un tema en análisis para que aquí los especialistas que nos están acompañando, además de Ricardo Mainetti, delegado del Centro de Patrones aquí en San Fernando, digo, los integrantes de la Cooperativa Forestal del Delta, ¿qué es esto de por qué el Delta está como está y por qué no se reflota cuando quizás por ahí habría que readaptar algunas cuestiones tecnológicas de modernización y demás, pero que el nudo de la existencia de este lugar sigue estando vigente? Está la gente, están las ganas, está el esfuerzo, y ¿por qué queda Ramón Alberto Esteban, miembro del Consejo de la Cooperativa, en esta situación que, bueno, todavía se sigue discutiendo? Como les decía al principio, el Delta es una economía regional que tiene los avatares en su historia, como todas las economías regionales de nuestro país. La incidencia acá, rápidamente, en 50 años de inundaciones, que tuvieron 8 o 9 meses el agua dentro de la quinta, tu caso, Miguel, ¿no? Y como muchos otros productores. Factores climáticos, las cercanías con la gran ciudad, los nuevos medios de comunicación que permiten acercarse, la necesidad de muchas familias de los estudios de sus hijos de estar cerca de la gran ciudad, y un elemento que tiró mucho para atrás fue la falta de servicios. Calcule usted que recién tenemos energía eléctrica en el Delta de San Fernando, y no hay en todo, pero se habrá comenzado hace 30 años. ¿Sí? En Carabela. ¿Sí? 30 años. Exactamente. 30 años. 30 años. Entonces, todo eso fue conspirando a través del tiempo para ir llevando a una situación de decaimiento. El Delta, después de de haber pasado por la fruta y demás, decidió ser forestal, apuntar a la forestación. Y dentro de la forestación también un nicho de mimbre. La forestación dependió acá mucho de la demanda de papel prensa y Faclomá, Faplac, sí, tienen distintos nombres de acuerdo a los accionistas. ¿Sabe cómo paga hoy papel prensa? ¿Cómo? No tiene fecha de pago. No tiene. Si te gusta bien y si no también. Entonces, ¿cómo se puede pensar una región donde el productor no sabe en qué plazo le va a pagar el mayor demandante de madera, en toneladas estoy hablando, no de madera de calidad? Entonces, esto hace que la región sienta un gran cimbronazo, como también pasa en el Valle del Río Negro. Yo simplemente quería agregar también que en su momento teníamos el famoso puerto de frutos, y que era algo que como productor nos destacaba porque el puerto de frutos parecía únicamente de los isleños, que realmente fue así, era familiar, era una familia. Fue pasando el tiempo y lamentablemente, bueno, como lo dijo en su momento Alberto, por las inundaciones, el tema de la fruta se fue perdiendo y pasamos a ser productores mimbreros o productores madereros. Y una cosa es el delta frontal y otra cosa es el delta productivo. En este delta frontal, y más en lo que respecta al puerto donde nosotros trabajamos siempre, pasó a ser algo turístico, donde hoy también tenemos que la producción, la producción que podemos traer del delta la tenemos que derivar a través de ese puerto. Y se nos está haciendo muy costoso convivir con eso, porque se nos achicó el puerto, porque se hicieron todos locales de comercio, o sea, no tenemos lugar físico, espacio físico para manejarnos, la venta hay que hacerlo directamente, no como se hacían anteriormente en el mismo puerto, porque, o sea, no hay lugar para las embarcaciones. Y me parece a mí que, digamos, pareciera que cuando surgió esta cuestión del puerto de frutos, como ahora, no se consultó a la gente que vive acá.
No, realmente eso es lo que pasó, no se consultó, se tomaron decisiones y se modificó el puerto, se lo hizo turístico directamente y cuando se nos avisó por medio de una maqueta qué es lo que se iba a hacer, que para eso ya estaba todo programado. Y así estamos como estamos, hoy no podemos trabajar realmente. Está claro. Ricardo, ¿cuál es la situación que en este marco quienes trabajan justamente en el sindicato que vos aquí en San Fernando estás a cargo, cómo repercute todo esto en el laburante del barco, digamos? Y para el laburante del barco se le complica mucho también, porque como decía Alberto, vamos a empezar por el que papel prensa se hizo en un lugar inadecuado, por el mismo problema de que no se consultó a dónde era a la gente de la isla, los que sabían. Se hizo para viajar 10, 12 horas, donde se podía haber hecho a 2 horas de viaje, o 3. Ahí es donde, perdona que te interrumpa, ahí es donde yo digo que a veces las decisiones que se toman y que son erróneas de antemano, o de antemano, o quienes conocen saben que está mal tomada, a veces las decisiones que se toman mal, parecía que se toman a propósito. Digamos, ¿cuál era? ¿Era un negocio que se haga tan lejos para el propietario, no? ¿O era ignorancia también, como en este caso? ¿Qué era lo que pasaba ahí? No, el ministro del Interior de aquella época era el doctor Morroy, ministro del Interior, que era de San Pedro. Quiso tener una fábrica en San Pedro. Bueno, entonces no se olviden que no había democracia, había una dictadura militar. Había un interés personal, entonces. Sí, pero digo, estos son los orgullos de la Unión Cívica Radical, sin hablar de partidismo. Pero, a ver, hubo un señor que tomó una decisión y que ancló a una región productiva como el Delta a llevar su producción 10, 12 horas de navegación aguas arriba, es decir, lo contrario de lo que se hace en cualquier lugar del mundo. Bueno, y todos hablan muy bien del doctor Morroy, que habrá sido una gran persona, ahora como gobernante un desastre para el Delta. Claro. Es toda opinión personal. Totalmente. No, está bien. Ahí está, sí. Sí, no, yo comparto con lo que está diciendo Esteban, esto que se fue por errores, por no consultas o por conveniencias particulares. Se llegó a poner algo que no tenía razón de ser, porque allá esa zona no es productiva de madera como es esta zona de acá. Por eso te digo, tenés que viajar 10, 12 horas, se encarece todo, más al precio que está el combustible, y la madera para el isleño no le rinde lo que le rendía en sus tiempos. Ahí está el gran problema. Así que yo esto cada vez, si la parte de, digamos, gobiernos no toma un poco carta en el asunto, la isla creo que va a llevar un mal fin, se va a terminar del todo. Voy con una pregunta del continente, digamos, del continente y lejos del delta, y lejos de esta zona, del continente de esta zona. Muchas veces se escucha, quizás esto que voy a preguntar o para que lo charlemos, es algo que hay muchos como mitos, muchas veces de cuestiones. Muchos piensan que detrás de todo esto, detrás de esta cuestión de los colegios, detrás de esta idea de que el delta se menosprecie, hay algún negocio inmobiliario. Digo, hoy que está tan de moda esta historia de los countries, está tan de moda de que aquel que tenga una casa muy importante, con un vehículo muy importante, la lancha le llegue directamente casi al lado de la habitación. Digamos, ¿esto es así o simplemente pareciera que es un mito urbano que lo escuchamos aquellos que no vivimos acá y que nada tenemos que ver con esto? Mire, hay un fenómeno, la especulación inmobiliaria avanza en todos lados y no es patrimonio de los grandes emprendimientos inmobiliarios como Nordelta, por ejemplo. Hay grandes, hay chiquitos y medianos. El gran cuco de Nordelta, el dueño de Nordelta, ya llegó al Paraná de Las Palmas a la altura de Escobar, ¿sí? Ya compró tierra ahí, sin bien no ha hecho ningún desarrollo todavía que nosotros sepamos. Yo no he visto máquinas ni nada por ahí. Lo que se está dando en el Delta es pequeños emprendimientos inmobiliarios.
30, 40, 50 hectáreas, que el propietario, como no la produce, es más fácil convertirla en un loteo, en un pequeño urbanización, reparto de lotes y demás, y venderlo, hace una gran diferencia. Y en eso tiene la complicidad de todas las inmobiliarias de acá del continente. Pero fíjese dónde llega esto. En su momento, cuando la Municipalidad de San Fernando, y en esto la cooperativa, Miguel y Sergio participaron muy activamente, declaró el Delta Reserva de Biosfera, hubo una normativa para regular este tipo de emprendimiento, porque tampoco podemos matar al dueño de la tierra para que no pueda venderla. Pero había una normativa de cómo hacerlo para mantener un equilibrio. La Municipalidad de San Fernando hace 6 años anuló esa ordenanza. Entonces, no es la gran especulación inmobiliaria, el gran cuco, pero que hay negocios inmobiliarios para hacer emprendimientos, sí. Bueno, y conviviendo con ese negocio inmobiliario, que no sea un gran emprendimiento, así digamos como que sea el cuco de esta región, ¿ahí también no se puede aprovechar esta oleada para la zona o no? ¿O son gente que va a venir a vivir acá y no va a ir a las escuelas del Delta, porque por ahí va a ir a una escuela privada de la zona? ¿Cómo lo están viendo ustedes esta cuestión? No, esto es completamente distinto, porque son emprendimientos más bien chicos. Yo lo discutí, como dijo bien Alberto, en su momento, cuando en San Fernando nuestra zona era reserva de biosfera. Lo discutí acaloradamente más de una vez en la mesa, hasta con los ambientalistas, por este problema, porque nosotros convivimos con la naturaleza. Si bien forestamos y hacemos, yo defendía a rajatabla eso, y esto nos está invadiendo de otra manera con gente que lo utiliza nada más que para un fin de semana. O sea, para recrearse el fin de semana, tener su casita en ese pequeño barrio, recrearse, pasarla bien, dejarlo deshecho e irse. Entonces, eso es un factor que no nos favorece para nada. Capaz que el más beneficiado es un carnicero para comprar el asado el domingo, nada más. Nada más, exactamente. Bueno, comparto lo que dice Miguel, y acá se habló de las economías regionales, y hoy el Delta está en forestación y mimbre de hace 1856, de que se introdujo acá al Delta, y en su momento tuvo una gran importancia porque los canastos que había que trasladar en aquel entonces, los fruteros, eran de mimbre. Y bueno, todo fue cambiando, ¿no es cierto? La fruta se derivó, pero bueno, este producto regional, el mimbre, llegó a cosecharse en Argentina y en el Delta de San Fernando, en la segunda y tercera sección, se cosechaban de mimbre seco alrededor de 3 millones de kilos, 4 millones de kilos. Por circunstancias que hablaron mis compañeros, por inundaciones, clima, eso se fue deteriorando como todo. O sea, la fruta desapareció, el mimbre siguió porque es una región especial para para que el mimbre crezca, ya que el 100% del mimbre de la Argentina está en el Delta. El competidor que tenemos para el mundo, Chile. Pero bueno, había bajado a 300.000 kilos, nada. O sea, se fueron siendo los productores, con consecuencia lo que hacían el mimbre también se fueron. Y bueno, ahora despacito lo estamos de vuelta remontando. El mimbre exige mucho mano de obra, y los que han quedado, el Estado no está presente, a donde les tiene que dar una mano. Provincial, nacional, municipal. Hay pequeños productores de 2 o 3 hectáreas o de 5, que hoy tienen que hacer una infraestructura para poderlo cultivar, porque en aquellos entonces las inundaciones eran distintas a las de ahora. Mareas grandes venían cada 20 años, inundaciones eran repuntes, y hoy no, hoy hay elevación del agua constante, y eso necesita, y un pequeño productor no lo puede hacer si no le da una ayuda
de parte de la provincia o de la municipalidad no puede progresar, y ahí está arañando, y esas son las dificultades que hoy tenemos, y que desde el Delta no vemos ese ayornamiento entre provincia, municipalidad y productores. Hoy el pobre productor, chiquito, pelea y llega un momento que se cansa y se va a ir, porque realmente es esa. No, yo quería acotar respecto a lo que había mencionado hace un rato y agregar a lo que decía Abraham, porque si no pareciera que estamos tirando toda una pálida en todos lados, y acá no es así. Simplemente para que esto quede un poquito más claro, así como están estos que yo recién mencioné, que yo defendía rajatabla, el medio ambiente, mi forma de vivir en el Delta, yo creo que podemos convivir todos y podemos estar juntos. Pueden estar estos pequeños emprendimientos, podemos estar los productores, podemos estar los forestales, los mimbreros, los junqueros, nos vamos a incluir todos, pero siempre en una mesa de diálogo, de consenso, de ver cómo se trabaja cada cosa para que podamos convivir como corresponde. El tema clave, es como lo plantea Miguel, se requieren políticas públicas en el Delta, como en toda región productiva de la Argentina. Si no hay políticas públicas activas por parte del gobierno provincial y del municipal, es muy difícil para el productor convivir con nuevas realidades de negocio, como el negocio inmobiliario, hasta inclusive con la nueva tecnología que hay para navegar. ¿Cómo hace? Cuando le pasa una lancha, él va en su botecito, y ya ha habido accidentes que costaron vida, y le pasa una lancha con 2 motores de 200 caballos. Y bueno, es fundamental, hoy no tenemos el combustible. Esta es la realidad, tenemos que hacer 56 kilómetros. Eso no lo puede hacer un productor. La gente la tiene que hacer el Estado, si no es imposible. Ahora, ¿por qué? Me quedo en el combustible, y ahí lo suma Ricardo Mainetti, que hablamos varias veces de esta cuestión. ¿Por qué? Me decías recién que antes tenía mayor posibilidad el combustible de las lanchas del Delta, mayor subvención, con el paso del tiempo fue teniendo cada vez menos. ¿Por qué el transporte de colectivos, está bien, alguno irá ahí, lo usan más? Más gente que viaja en colectivo, que viaja en tren, que viaja en avión, que los que viajan en el Delta. Pero ¿por qué esa discriminación hacia el combustible en el Delta? ¿Por qué crees que es así? Mira, yo principalmente, esto fue deteriorándose gobierno tras gobierno, por no dejar al Delta cada vez más abandonado, y al haber cada vez menos gente, las estaciones de servicio que había ya no era negocio, se vendía muy poco, y sabemos bien que el combustible, si no tiene muy buena venta, no es negocio. Entonces cada cual fue cerrando. En la isla habría, te digo así nomás pensándolo, más de 15 estaciones de servicio. Y después, como también, mirá, te digo, la población que había 25 clubes, y se tenían que hablar entre los clubes para no juntarse con las fiestas, ¿no? Porque no había fecha con la cantidad de gente que vivía. Y después te quería agregar algo más que acá sobre lo que dijo Alberto. Con respecto a los dragados, los ríos, que cada vez se tapan más, que hay barcos que lo podrían hacer. Y también tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que está abandonado, donde en sus años de esplendor había más de 200 personas trabajando, con 6 dragas continuamente trabajando, y no había un arroyo tapado. Así, todo eso, gobierno tras gobierno, sin ninguna bandería política, pero lo fueron abandonando y llegamos a donde llegamos ahora. Tal cual. Bueno, ahí hay una primera acción pública de la cual ustedes están reclamando. Por ejemplo, el dragado del río, de los arroyos. Del dragado, y vuelvo al combustible. Porque si estuviese la estación de servicio que acá Ricardo decía que cerró, todas las lanchas fiscales, barcos, podrían cargar combustible ahí en el Delta, que es mucho más tranquilo que cargarlo acá en continente.
Esta es la realidad. Aparte de las fueras de borda, los fines de semana cuando pasan hacia el Uruguay, tienen que hacer una escala para cargar, y si lo hacían, y eso no está. Quiere decir que estando esa asociación de servicios que cerró, porque yo creo que no cerró por la poca venta, sino por algún problema familiar, porque bueno, no importa. Pero los litros estaban. Bueno, pero hoy si se abrieran esas estaciones de servicio, ¿está el mercado para que utilicen esas estaciones de servicio? A ver, yo creo que el tema del mercado en el Delta siempre va a estar. Cada vez se venden más embarcaciones con lancha fuera de borda. Y todas consumen nafta. ¿Sí? Nosotros hemos hecho una propuesta en su momento. YPF nos contestó que las estaciones de servicio, ellos estaban en el Delta. Claro, están sobre el río Luján, en el borde del Delta, fuera del Delta. ¿Sí? Por eso digo que esta es una cuestión compleja, ¿sí? Porque tampoco vamos a dar lástima, porque el isleño jamás llora para dar lástima, sino para que se lo conozca tal cual es, y se lo respete tal cual es, y se entienda que vivir en el Delta, para mucha gente ahí será muy lindo porque veo los árboles verdes y demás. Y he sufrido vivir en el Delta, ¿eh? No es para todos las botas de potro. Entonces, no digo esto porque si no a veces parece que uno está tirando la toalla. No, acá se está planteando los mismos problemas que usted va a cualquier lado del país y escucha en una radio sobre los problemas en cualquier región. Y también se están proponiendo soluciones. El isleño no es de quejarse, acá están las propuestas. ¿Sí? ¿Por qué no las ponemos? Mire, para la provincia poner venta de combustible es fácil, tiene todas las instalaciones, como si tiene el viejo astillero en el Paraná Miní, enfrente de donde estaba la última estación de servicio. ¿Por qué no hay decisión política? ¿Tiene el personal ahí? ¿Por qué no lo pone ahí? Y resolvemos el problema. Ahora, ¿por qué, digamos, esto nos pasa así? Perdón, y el tema del combustible no es solamente transporte. Sí. Usted para tener una moto, ¿qué necesita para accionar una motosierra? Claro, por supuesto, también Para cortar madera, ¿qué necesita? Combustible. Claro, lógico. Sí, lógico. Digo, siempre nos pasa lo mismo, y ahora vamos a ir a una nueva pausa y después seguimos charlando. La gente que vive en un lugar, como en el caso de ustedes, ven las soluciones. Obviamente que lamentablemente no siempre ustedes son los que tienen que dar las soluciones, vienen desde otro lado. Pero ¿por qué otros no ven esas soluciones? Lo charlamos en un ratito, hacemos una pausa y seguimos charlando con ustedes. Estamos aquí en la Delegación San Fernando del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina con los cooperativistas forestales del Delta, y en un ratito nada más seguimos con todos ustedes.